El empaste en el óleo consiste en aplicar con el pincel, en este caso de este video, una pequeña cantidad de pintura que se deposita en la tela sin ser arrastrada. Y su tamaño, el tamaño de esta pincelada, puede ser la misma del mechón del pincel. Por eso aquí coloqué los colores que voy a utilizar. Vamos a hacer unas mezclas porque vamos a trabajar a partir de una obra de Vlaminck, un pintor fauve, que trabajaba con bastante empaste en su trabajo, inclusive utilizaba la espátula también, pero nosotros vamos a trabajar en este video solamente con los pinceles de cerda de diferentes tamaños y formas. Y como ven, no hay verdes en los colores, pero los verdes los vamos a lograr a partir de los amarillos, que tenemos 3, y 2 azules. También, bueno, tengo aceite de lino, de linaza, con el cual poder ablandar la pintura cuando está bastante firme o densa, cuando sale del tubo con mucho cuerpo, para poder dejar la impronta de la pincelada, pero hay que tener bastante cuidado de solo colocar muy pequeña cantidad. Por eso pueden ver que está en ese pequeño recipiente a la izquierda y simplemente sumergiendo el extremo de la paleta, de la espátula, perdón, de metal, es que utilizo la mínima cantidad posible, porque si no también lograría el efecto contrario de que la pintura se ablandaría bastante y tampoco registraría las marcas, y lo que quiero lograr es cierta densidad a partir de las pinceladas y también que se note la marca de las cerdas de los pinceles. Así que pueden ver que entonces con los dos azules, tanto el ultramar como el azul cobalto, agregando blanco, voy haciendo diferentes matices de azules para tener para el cielo, y lo mismo voy a hacer con el azul y los dos amarillos, el amarillo ocre, el siena natural y también el amarillo claro. Voy a hacer diferentes mezclas de verde para poder enriquecer la parte de la vegetación, pero tengan en cuenta que estas son premezclas que voy realizando y después voy a poder matizarlas unas con otras. Voy a tener cuidado de no realizar mezclas de complementarios, porque la obra está basada a partir justamente de los contrastes con colores complementarios. Aquí está la obra de Vlaminck. Pueden ver que hay bastantes azules, verdes, incluso verdes fríos, que contrastan mucho con los cálidos y los rojos anaranjados. Así que esa es la forma en que vamos a trabajar, y también voy a trabajar en un bastidor entelado que tiene una base, una imprimación de acuerdo a la obra que vamos a realizar, pero como las pinceladas de empaste son bastante densas y muy cubritivas, en este caso el fondo entonado no tiene mucha importancia, pero de todas formas coloqué una imprimación acorde para que trabaje a favor de la armonía de la obra. Y además de eso, bueno, pueden hacer estas mezclas de antemano, y también tienen que preparar bastante color de acuerdo al tamaño del bastidor. Acuérdense siempre también de limpiar la boquilla de sus pinturas con papel o con un paño para poder que su apertura sea siempre fácil. Les decía que la cantidad de mezclas que vayan a preparar, porque se utiliza bastante cantidad cuando hacemos empaste, bastante cantidad de pinturas. Entonces, la cantidad que van a preparar está de acuerdo al tamaño del bastidor. En este caso es un bastidor muy pequeño, entonces puedo hacer esta cantidad de mezclas. Más adelante voy a utilizar estas mismas mezclas también para realizar otras nuevas, pero es algo muy conveniente concentrarse en las mezclas de colores para poder tener bastante variedad dentro de un mismo color, que eso también hace interesante la obra, aunque esta técnica de empaste es muy impactante por sí misma, porque tiene mucho relieve, mucho impacto visual. Y la cualidad densa del óleo también, que es bastante estable,
después que se seca tras su secado, cosa que no ocurre con el acrílico, por ejemplo, que disminuye su espesor, pero en el óleo no. Entonces, por eso nos permite aplicar a nosotros pinceladas cortas directas con empastes de color, que sería como una carga de pintura. Es uno de los recursos más atractivos, constructivos del óleo. Y también la paleta en este caso nos puede servir como un banco de pruebas para no solo para las mezclas de colores, sino también para probar las texturas y los efectos visuales que conseguimos de las diferentes mezclas de color sobre la misma paleta antes de llevarla al lienzo. Eso hay que tener en cuenta porque también es otro recurso que puede usar el artista de probar no solo las mezclas de color, sino también la textura visual sobre la misma paleta. Así que vamos a hacer entonces un sencillo esquema a partir de esta magnífica obra. Bueno, pueden ver entonces el color del soporte que les mencionaba antes, que acompaña los mismos colores de la obra y quizás se refleje en algún lugar, porque la pincelada al tener tanta carga matérica no tiene mucha incidencia este color, pero si en algún lado se transparenta o se deja sin pintar en algún lugar, este color acompaña armónicamente a los colores subsiguientes. Y este dibujo es un dibujo al carbón muy esquemático, pero como Blamine dejaba unos contornos anchos oscuros, ahora lo que hice es colocar un poco de fijador en aerosol para poder redibujar con pintura, con óleo, algo adelgazado, con aceite de lino y trementina. Estoy repasando todo el dibujo para dejar que se vea hasta el final de la obra tal cual lo hacía Blamine. Algo que les quería mencionar también, bueno, que aunque estamos trabajando en bastidor, pueden usar un poquito de fijador en aerosol, como hice hace unos instantes, para que no se deslice tanto el pincel cuando quieren repasar un dibujo como este, que es como si fuera un dibujo con polvo porque es al carbón. Y el dibujo también es muy esquemático porque es a la manera de este gran maestro que hacía un dibujo bastante esquemático porque lo que más le interesaba es la interacción del color. En esta obra tenemos contrastes de complementarios. Casi toda la obra tiene mucha cantidad de azul, pero también está muy contrastada por esos colores tan cálidos, esos rojos anaranjados y también los amarillos verdosos, aunque hay amarillos bastante fríos, verdes fríos, perdón, en la vegetación. Entonces vamos a tratar de trabajar con las mezclas de color para acentuar el trabajo que hacía este gran maestro, pero recuerden que tenemos que hacer una copia o tomar una idea de una obra maestra, como en este caso, para aprender algo del trabajo de este pintor, pero no para copiar milimétricamente todo, porque bueno, no tenemos la misma impronta que él y además tenemos que dejar también nuestra huella en la obra para que sea espontáneo y nos sirva tanto para aprender como para disfrutar de nuestro trabajo. Y lo que he comenzado a realizar entonces es con pinceladas, con la cual he tomado bastante carga. La pintura la estoy tomando con un pincel de cerda plano y de pelo corto, 12 o 14 aproximadamente. Y lo que voy haciendo son pinceladas cortas con bastante carga de pintura y como el pelo de cerda es bastante duro, va dejando la impronta. El que trabajaba mucho también con esta técnica de esta forma es Vincent Van Gogh, que después pueden mirar detalladamente sus obras. Van a ver que gran parte de sus cuadros están pintados con estas pinceladas cortas y cargadas de pintura. Así de esta forma comenzamos a manchar el cielo con distintos matices de azul, por eso preparamos varias mezclas al principio, rebajadas con blanco y también en algunos casos muy poco carmín de alizarina
para que también tener algunos azules violáceos, porque también hay bastante amarillo en esta obra y se hace como un segundo juego de contrastes de complementarios, azules y anaranjados, y por otro lado violáceos, azules violáceos con amarillos y verdes amarillentos también. La pincelada tiene que ser una pincelada de trabajo constructivo. Por eso, por ejemplo, en la obra de Blaming tienen todas como una inclinación, y es casi la misma inclinación, pero ustedes pueden trabajar con su propia impronta. Inclusive el empaste se puede utilizar de diferentes formas, con diferentes pinceles, da otras improntas muy diferentes. Tienen que ir limpiando los pinceles a medida que van cambiando los colores muy bien, porque como esta es una mezcla de húmedo sobre húmedo, es fácil comenzar a grisar o a neutralizar los colores. Entonces, al aplicar nuevas pinceladas, hay que procurar no arrastrar los colores inferiores. Entonces tenemos que cargar bastante el pincel, arrastramos el pincel por la paleta y cargamos bastante pintura y la colocamos suavemente sobre la pintura subyacente, porque de todas formas se mezcla algo, sucede algún grado de mezcla, pero podemos aplicarlas de una forma que no arrastremos tanto el color inferior para no hacer para que el color quede vivo. En este caso y por esta obra que estamos analizando. Y los árboles lo mismo, se construyen con pequeñas y numerosas pinceladas de verde, alternando colores luminosos, más claros, con más cantidad de amarillo, con otros verdes que sugieran sombra, que pueden ser con más color azul. Como vieron al principio, que había colocado dos azules, el azul cobalto es un azul un poquito más neutro que el ultramar, pero bueno, los dos colores los fui mezclando con el amarillo light para obtener diferentes matices de verde, y también ha intervenido en algunas mezclas el ocre y en otras el siena natural, que también es un amarillo oscuro transparente, más tierra. Y los amarillos en este caso, que son un amarillo profundo, casi anaranjado, está hecho a partir de una mezcla de rojo, light, que es bastante anaranjado de por sí, con el amarillo light y algo de ocre. Siempre les sugiero que intenten aclarar los colores primero con los mismos colores de su gama. Entonces, si yo quiero lograr, por ejemplo, un anaranjado más claro, utilicé el rojo light con bastante amarillo light, y luego, si todavía necesito aclararlo, utilizo el blanco, porque el blanco apastela los colores. Entonces, por eso hay que usarlo en última instancia. Y lo mismo para oscurecer. En lugar de utilizar el negro, siempre pueden utilizar los colores más oscuros de la misma gama. Están todos los tierras, por ejemplo, para oscurecer, los azules, el carmín de alizarina, el verde sap, que es un color oscuro y transparente, un verde bien oscuro y transparente. Entonces, con esos colores pueden ir oscureciendo las mezclas. Y ahora lo que estoy colocando, bueno, en la parte que están las paredes de estas casitas y la vela del barco, estoy colocando una mezcla de blanco con muy poquito amarillo light, y también le agregué muy poquitito de ocre. Es una mezcla de ocre, amarillo light, casi nada, estos dos, y bastante blanco. Entonces me da un blanco cálido que puede contrastar muy bien con toda la frialdad de los azules. Y luego, bueno, lo que les mencionaba antes, que la pincelada tiene que tener un carácter constructivo, quiere decir que puedo acompañar la forma de los elementos, de lo que estoy pintando, de los objetos, por ejemplo,
puedo acompañar con la forma porque la impronta del pincel también ayuda a construir más y a darle un poco más de estructura a la obra al acompañar los elementos. Después van a ver que, por ejemplo, en la vela la pincelada es algo inclinada justamente por la forma que tiene la vela, y luego, bueno, en el barco las pinceladas son horizontales, en el agua también van a ser horizontales, muy diferente del cielo, que parece poder surgir de todas las direcciones. Es increíble también, por ejemplo, cuando nosotros pintamos con empaste, que pequeñas vueltas del pincel, por ejemplo en la vegetación, tomar bastante cantidad de pintura y utilizar el pincel girándolo brevemente, es increíble cómo da la sensación de arbusto, una mata o una cantidad de hojas de árbol. Así que se puede aprovechar muy bien para sugerir la textura de los diferentes elementos que vamos pintando. Y aquí, bueno, voy a hacer una base en general de este tono para luego trabajar encima con más pinceladas con más cantidad de empaste. En ningún lado del cuadro coloqué pintura ni con trementina ni con aceite, excepto lo que vieron que agregué una gotita o dos, especialmente al azul cobalto, que costaba salir del pomo de pintura. Estaba la pintura muy densa, entonces lo mezclé con algunas gotitas de aceite de lino, pero todo el resto está la pintura como hicimos la mezcla, tal cual como sale del tubo la pintura, así la estamos levantando con el pincel, porque los pinceles de cerda tienen bastante fuerza como para arrastrar gran cantidad de pintura. También para el trabajo de empaste, la pintura puede aplicarse con un pincel o con una espátula, que después vamos a ver un ejemplo de esto en otro video, o también incluso se puede aplicar directamente con el tubo, con la pintura como sale del tubo, así lo hacía Van Gogh, por ejemplo. Algunas pinturas son muy oleosas, es decir, pasa lo contrario de lo que les mencioné al principio, son muy blandas. Entonces se puede absorber el exceso de aceite con papel secante y esto va a hacer que no se borren tanto las marcas del pincel, que es lo interesante, que quede la impronta del pincel en la pintura, en la masa de pintura. También hay mediums especialmente preparados para el trabajo de empaste, que actúan como disolventes y modifican la textura de la pintura, pero bueno, no trabajé con medios de empaste porque a veces no se pueden conseguir en todos los lugares, así que por eso preferí trabajar con la pintura directamente. Pero también, por ejemplo, cuando un pintor quiere trabajar en gran escala, para reducir un poco el costo de esta pintura, se puede trabajar con gesso, por ejemplo, o con pasta de modelar y hacer una base como si fuera con altos relieves, es decir, todas las formas, se dibujan las formas y se hace toda la textura con el mismo pincel de cerda, inclusive o con la espátula, se hacen los relieves con gesso acrílico o con pasta de modelar. Y luego, una vez que se seca bien, el gesso tarda un día en secarse y la pasta de modelar un poquito menos. Luego se puede trabajar inclusive con veladuras transparentes de óleo que quedan muy bien para marcar los altos y los bajos relieves, porque al ser un poco más líquida entra en los relieves y queda más clara en las crestas de la pintura. Es algo muy interesante que los animo a experimentar. En pequeños formatos, recuerden que cuando trabajan con más grosor y carga de materia, como es la pasta de modelar, por ejemplo, es mejor trabajar sobre madera, MDF, por ejemplo, o fibrofácil. Entonces, tienen que hacer dibujos muy esquemáticos, por supuesto, casi abstracta la pintura, pero es de un impacto visual muy alto. Entonces, con un pincel de cerda, con la espátula, van creando los relieves, los dejan secar y luego lo pueden trabajar con pintura con cuerpo, con opacidad,
o también con veladuras, como les mencionaba antes, con veladuras muy transparentes, superpuestas, que quedan, es un trabajo muy interesante para experimentar y poder hacerlo. Pero bueno, en este caso estamos trabajando entonces con empaste exclusivamente con el pincel, y para variar la calidad de las pinceladas, por ejemplo, se puede variar el pincel. En la vegetación, casi todo lo que está de color verde, he utilizado un pincel de punta redonda, como en forma de avellana. Entonces, la pincelada da otra sensación, y por pequeños giros es fácil dar la sensación que se trata de árboles o arbustos, en fin, vegetación. Y después, para hacer las pinceladas, por ejemplo, del agua, son pinceladas mucho más largas que la del cielo. Entonces pueden variar también el largo de la pincelada. Inclusive pueden hacer solamente como puntillismo sobre la pintura. Lo único que siempre tienen que recordar es de colocar muy suave la pintura que colocan sobre otra capa inferior, para no mezclar tanto las pinturas si son de diferentes colores. Por ejemplo, aquí en el agua yo coloqué una base de pintura con bastante cuerpo, pero estoy colocando encima otras pinceladas con bastante más empaste. Entonces tengo que pasar el pincel de una forma que tenga mucho menos fuerza, pero que a la vez pueda hacer depósitos de pintura. Entonces quedan jaspeados muy interesantes que realzan la calidad visual y plástica de la pintura. Por ejemplo, en el cuadro de Blamín hay gran parte a la derecha de la pintura en el agua que tienen pinceladas verdes sobre el agua. Entonces esto probablemente sea para poder unificar la pintura, la obra, unificar toda esta cantidad de masas de azul con los verdes de la vegetación. Entonces luego los voy a tener que ir aplicando sobre estas capas que ya están colocadas. Entonces ahí sí tengo que tener un poquito más de cuidado. Inclusive se podría usar hasta pinceles más blandos, por ejemplo los que son mezcla de cerda y cerda sintética, no pelo sintético, sino cerda sintética, son un poquito más blandos que los de cerda tradicional. Y entonces ejercen mucho menos presión, por supuesto. Luego ahora pueden ver que tengo un pincel redondo que es mucho más pequeño, y con este pincel puedo hacer uniones parciales, hacer pequeños depósitos de nuevos colores, mezclar un poquito a donde creo que puede suavizarse un poquito más la obra. Entonces, todas esas variaciones le van creando variedad, tanto en la pincelada como en los colores, en la forma de colocar el pincel y en la forma de colocar la pintura. Entonces recuerda que tenemos todos esos recursos. Variar los colores, es decir, si un determinado campo va a ser azul, lo puedo matizar por diferentes azules. Y puedo mezclar inclusive algunos azules cálidos con azules fríos, como por ejemplo pasa en la vegetación. O también puedo variar el pincel, los pinceles, por ejemplo los planos que he usado son de diferentes tamaños, y también la forma del pincel, pueden ser redondos, planos, con punta redonda, planos con punta redonda, de pelos largos o pelos cortos. Entonces todas esas son variaciones que le van creando al trazo más espontaneidad. Y también traten de dejar su impronta personal, de que los trazos sean espontáneos, libres. Entonces también las pinturas de esa forma quedan con trazos caligráficos, que también se ve la impronta personal del pintor, además de la de los materiales, de las herramientas, y, y eso enriquece más la obra. Por ejemplo, cuando vean luego la parte de los detalles, van a poder observar cómo en una obra hay que trabajar toda la obra. No hay fondo ni hay figuras. Toda la obra hay que trabajarla de una forma interesante, y cada centímetro tiene que ser interesante. Entonces tiene que tener variedad, pero a la vez tener unidad con el resto de la obra. Y para eso sirven todos esos recursos que les enumeré antes.
Para la unidad, por ejemplo, es ideal, si se va a ver parte del fondo, dejar un fondo de color contrastante o que vaya en armonía con la gama que estamos utilizando. Por ejemplo, las pinceladas, en este caso todo el cuadro tiene empaste, entonces eso le crea cierta unidad, pero para dar variedad las pinceladas no son las mismas, no todas están hechas con el mismo pincel. Si voy a colocar un campo de color, puedo utilizar el mismo color, pero puedo variar los matices o el tono del color, la claridad y la oscuridad, y así hay miles de recursos que como artistas nos ayudan a hacer nuestra obra mucho más plástica, más impactante desde el punto de vista visual. Bueno, entonces pueden ver cómo este pequeño boceto de este paisaje se fue construyendo entonces primero realizando una base y luego lo fuimos enriqueciendo con diferentes capas de pinceladas de húmedo sobre húmedo con bastante grosor, bastante carga de pintura porque estamos trabajando la técnica de empaste. Y luego, bueno, ahora tengo pinceles más pequeños. Al final sí pueden tomar algún pincel de pelo sintético largo, por ejemplo, redondo, para hacer los detalles finos. Inclusive, si pueden, sería ideal poder dejar el cuadro un día o dos para que forme un mordiente firme y entonces sí pueden trabajar en los detalles, por ejemplo, lo que serían aquí estas sugerencias de personitas, porque si miran tanto el cuadro de Blaming en detalle o también al final cuando les muestro los detalles de cómo quedó el boceto, van a ver que son simples manchitas de color que sugieren que son personas o vegetación o los mismos barcos. Entonces, lo interesante aquí es la calidad matérica de la pintura. Por eso, si no quieren correr algún riesgo o de manchar la pintura innecesariamente, lo que pueden hacer es dejar 1 o 2 días que tome bastante mordiente la pintura y entonces sí pueden tomar, por ejemplo, pintura y con un pincel de pelo sintético que sí es más blando, preparar nuevas mezclas a las que le pueden agregar un poquitito de aceite. Entonces la pintura va a ser mucho más blanda y con eso pueden hacer los detalles finales. Los va a ayudar bastante dejar que, y si no, bueno, si lo van a hacer en la misma sesión, a la prima, como en este caso, lo que hay que hacer es otra vez lo que mencioné antes, de hacer con mucho cuidado, tomar bastante pintura para depositar con cuidado sobre la capa inferior sin moverla tanto, pero que nuestro pincel vaya depositando pintura. Y así lo podemos hacer una y otra vez hasta que vemos que quedan las capas de color que nosotros queremos dejar. Y nuevamente, bueno, con el pincel redondo, pequeño, número 8, es este, de cerda, entonces puedo hacer nuevos trazos, uniones, donde creo que quedó algo de desunión, algunos trazos más de verde, para unificar todo el conjunto, y en fin, todos los detalles que ustedes crean necesarios. Después también pueden observar que no quedó exactamente igual que la pintura de Blaming. Por un lado, primero porque no tenemos los mismos colores que él, no tenemos la misma genialidad que él tampoco. Y además de eso, este cuadro tiene que ser mío, es decir, estoy aprendiendo algo de Blaming, pero estoy colocando mi impronta personal, mis mezclas de colores, y es un punto de partida la otra obra, pero que me tiene que causar placer y aprender algo mientras disfruto mi trabajo creativo. Eso es lo más importante. Pero bueno, quería hacer esta obra tomada de un gran maestro, porque a veces, bueno, repito tanto que la obra tiene que ser propia, que tenemos que hacer nuestros propios modelos, etcétera,
que parecería que estoy en contra de copiar obras de los grandes maestros, y es todo lo contrario, porque pienso que es una gran forma de aprender, copiar de aquellos maestros tan sabios que hacían obras tan maravillosas, pero que sí, no tiene que ser causa de sufrimiento, de querer hacer cada centímetro exactamente igual a como lo hizo el maestro, sino que tenemos que tomar la obra para aprender de composición, del dibujo, del punto de vista de ese maestro, de los colores que utilizaba, aprender a hacer mezclas para acercarnos a lo que él hizo. Pero ante todo, como les dije recién, nosotros tenemos que disfrutar de nuestro trabajo de pintura y la idea es aprender algo de ese maestro. Pero no vacilar ni dudar en tomar nuestras propias decisiones y cambiar todo lo que creemos que podemos cambiar para hacer nuestra obra más personal. Y bueno, por último entonces pueden ver que aunque las pinturas muy empastadas quizás dan la impresión de que hay una mayor libertad o una mayor improvisación, en realidad hay que planearlas cuidadosamente, porque de la misma forma que el color pierde su intensidad si lo mezclamos excesivamente en la paleta, lo mismo pasa si nosotros colocamos el pigmento y lo trabajamos demasiado en el lienzo. Entonces se vuelve neutro, gris, un color sucio, especialmente cuando trabajamos en este tipo de técnicas. Entonces la pintura al óleo es ideal para crear estos impastes tan densos, de tanto impacto, pero el mayor peligro en esta técnica reside, como ya les mencioné, en que cada nueva pincelada se mezcla con la inferior. Ese es el inconveniente, pero si nosotros la mezclamos demasiado, los colores se enturbian, las formas se difuminan, se pierden las formas. Entonces, lo podemos contrarrestar todo esto nosotros por una planificación cuidadosa, mantener los colores limpios, trabajar con suavidad sobre la capa inferior, ir limpiando los pinceles entre color y color o tener determinados pinceles para determinados colores. Y sobre todo, recuerden siempre que si en alguna zona se les empasta mucho el color o pierden las formas, simplemente pueden levantar la pintura con una espátula y volver a trabajar la zona, o inclusive todo el cuadro también. Así que de lo que se trata es de tomar entonces un maestro que los inspire y que los ayude a aprender algo interesante, algo nuevo, algo más, y disfrutar el proceso creativo. Así que ahora les voy a dejar unos ejemplos más de este gran pintor, Maurice Blaming, por si quieren hacer alguna obra de él. Y luego les voy a mostrar algunos detalles de la obra, del boceto, del paisaje que hicimos en base a la obra de Blaming, para que vean la diversidad de las pinceladas y cómo se fue enriqueciendo cada parte del boceto con sucesivas aportaciones. Porque esta técnica se basa casi todo en eso, de ir haciendo aportes sucesivos, matizando los colores inferiores y que la calidad visual impacte por el relieve que se genera con un empaste de pintura que permanece, en la cual permanece la impronta del pincel, por ejemplo, como en este caso. Y ahora, para que conozcan algo del pintor con el que trabajamos, Maurice de Blaming, les cuento que nació en París en el año 1876 y murió en 1958. Fue un personaje muy extraordinario y polifacético porque él aprendió música con sus padres y antes de conocer a otro pintor que era fauvista también, André Derain, en 1900, él había sido boxeador, ciclista profesional, violinista de café y autor de numerosos artículos para un periódico anarquista que se llamaba La Libertad. Él dijo en una ocasión: "Mi pasión me urgió a mí a toda suerte de audacias contra la pintura tradicional. Yo transformé todos mis sentimientos de los que fui capaz de percibir dentro de una orgía de puros colores. Y fui un enamorado, un impetuoso bárbaro, yo compuse por instinto". Eso fue lo que dijo él. Y realmente, bueno,
era un pintor autodidacta y halló en el arte una vía de expresión de ese celo revolucionario que tenía. Estaba muy influido por una exposición que había visto de Van Gogh en el año 1901, donde en esa exposición otro pintor fauvista, los fauvistas eran pintores que abogaban por el color puro, por la estridencia de los colores. Entonces, en esa exposición, Derain, que era otro compañero fauvista, le presentó a Matisse y durante los años del fauvismo él se dedicó a pintar sobre todo el paisaje cercano a su casa de Chateau, que inclusive uno de esos paisajes es justamente con el que trabajamos hoy. Bueno, pueden buscar después más información sobre este pintor si les interesa y mirar su obra completa. Ahora me gustaría mostrarle algunos detalles entonces del boceto que realizamos y para que se puedan concentrar también en la dimensión de la pincelada, sobre todo en la carga matérica, en la cantidad de carga matérica, en la mezcla parcial de los colores, observen los jaspeados, también la inclinación de la pincelada, cómo acompaña el trazo a algunos elementos, pero sobre todo también miren la variación del tamaño de la pincelada en los diferentes estados del cuadro y en las diferentes partes también las mezclas parciales de colores que se realizan por pintar justamente húmedo sobre húmedo. Y sobre todo espero que encuentren mucho placer al realizar su propia obra con empaste al óleo.